Buenas. A ver. Muchas gracias al Festival Puerto de Ideas por la invitación y haberme permitido por fin visitar Chile. Chile es un país que llevo en mi memoria lectora poética, desde luego. Gabriela Mistral es como parte de mi familia. Tengo grabados versos suyos y textos pedagógicos. Tengo muchas alumnas que son de aquí, de Chile, y tenía muchas ganas de venir. Así que cuando me lo propusieron, además el año pasado salió mi primer libro aquí en Chile con la editorial Claraboya de Santiago, y cuando salió la oportunidad de venir, pues aquí me tienen, feliz y contenta y agradecida de participar en este festival estupendo. Me propusieron además un título, me propusieron una propuesta, me hicieron una propuesta de conferencia sobre lo digital y la lectura. Y le di muchas vueltas sobre cómo enfocarlo. Quería hacer un experimento para hablar de la crisis de narrativa que tenemos, la carencia de contar el mundo y cómo a través de la idea de la sociedad líquida de Bauman, que es un filósofo que me interesa mucho y que construye su discurso a partir de lo inmediato que estamos viviendo y que estamos, por desgracia, bueno, pues hemos tenido que sufrir, sobre todo en los últimos años. Y a partir de esa idea, pues me surgió la idea del título Lectura líquida, el corazón de cristal. Quise enfocarlo como una fórmula experimental. Yo normalmente soy escritora y por tanto tengo que plasmar todo por escrito antes de contarlo. Me gusta la seguridad que me da fijar el lenguaje al papel en blanco. Pero en este caso quería ir un poquito más allá. Quería hablaros de la transformación de lo que sucede cuando nos apropiamos del lenguaje para construirnos como personas, cómo somos palabras y cómo las palabras nos construyen a través de nuestra memoria y de nuestros recuerdos. Quería comenzar la exposición con eso mismo, con un recuerdo de aquí, de Chile, cuando estábamos terminando, o todavía estábamos, con la pandemia, y aquí en Chile todavía los niños y las niñas no iban a la escuela, tenían en casa a las maestras a través de las pantallas. Yo he colaborado varias veces con el Diplomado de Literatura Infantil de la Universidad Austral de Chile. Y en una de las propuestas les hablé a las maestras, a las docentes, les hablé de una experiencia que había tenido en España cuando comencé a visitar escuelas. Yo soy sobre todo poeta, trabajo la poesía y me he empeñado, porque soy muy cabezota, que a todos los niños y niñas les lean poesía. Pero no solo eso, sino que facilitemos la posibilidad de que el que necesite la escritura, el que necesite aferrarse al texto escrito como hice yo, pueda encontrarlo, la tenga a mano. Así que mi trabajo fundamental es estar con niños y niñas de todas las edades, miles y miles y miles de niños y niñas de todas las edades con los que juego, dialogo, hablo, les recito y después, de forma complementaria y como siempre les digo, que ellos me caen muchísimo mejor que los adultos, la realidad es que cuando vi el problema que tenemos, que es un problema real, un problema de carencia que se traduce
en esa falta de movilidad creativa, esa capacidad de nombrar el mundo y de decirlo y de contarlo, pues tuve que empezar a formar también a adultos, a docentes, y eso es lo que hago. Trabajo empeñada en que todo niño, toda niña que necesite un verso se pueda aferrar a él como la tabla de salvación que han sido para mí a lo largo de mi vida. Así que en estas andaba cuando, os sitúo un poco para que sepáis por dónde va la cosa, cuando terminó el confinamiento en España, yo comencé a visitar escuelas muy rápido. En septiembre estaba ya visitando escuelas. Y lo primero que vi fue el miedo. Los niños y las niñas tenían miedo. Tenían una sensación de constricción en su cuerpo, en su rostro. Teníamos unas rutinas casi militares. Me daba mucha pena ver a los niños y a las niñas separados de 1 metro a metro, almorzando, sin poder hablar, para que el virus no se esparciese. Yo, que siempre trabajo un taller de lipogramas, de juego con las vocales, desde lo lúdico, poemas univocálicos que son muy divertidos. Oh, soy yo, todo lo toco, todo toco, como loco, toco coco. Y es muy divertido para ellos adentrarse en ese juego. De pronto sentí que tenía que darle una vuelta. Pensé que en esa soledad que nos estaba imponiendo el miedo, necesitábamos buscar en el lenguaje un recurso afectivo, una forma de expresión, de poder decir aquello que nos atenazaba, que nos daba miedo. Así que lo transformé. Transformé este poema, este juego lúdico en otra cosa. Siguió siendo un lipograma, pero en este caso, en lugar de jugar a escribir un poema que solo tuviera la A, un poema que solo tuviera la vocal A, que es un juego muy divertido, lo que hice fue jugar a escribir poemas que no tuvieran la A. Y a partir de una premisa anafórica, trabajando la anáfora, que es un recurso muy interesante para los niños y las niñas, en los que introducíamos el juego de llegó el virus y todos los versos tenían que comenzar así. Llegó el virus y llegó el virus y lo llenó todo de muertos, decía un niño de 10 años. Llegó el virus y nos dejó sin fin de curso. Se quedaron sin su viaje de fin de curso. De alguna forma nombrar aquello que nos daba miedo desde lo poético, que para eso sirve la poesía. La poesía, si algo tengo claro, es que sirve para transformar el dolor, la fealdad del mundo en belleza, poder transformarla y poder decirla. Pero esto me parecía una parte del proceso. Faltaba esa transformación. Así que la segunda parte del juego poético era yo deseo. El lenguaje poético es el lenguaje de desear. Somos seres de deseos, es lo único que tenemos. Los seres humanos no tenemos otra cosa, no tenemos garras ni alas ni fuerza somos como especie bastante inútiles. Lo único que tenemos es el lenguaje, que no la comunicación. Así que quise también ofrecer esa posibilidad de transformar a través del deseo. Primero llegó el virus y después terminábamos con yo deseo que, la posibilidad. Siempre tenemos que tener el espacio de la posibilidad, de la transformación. Bueno, pues cuando propuse este juego lo he hecho muchas veces, este taller, después me quedé solo con la segunda parte porque me interesa también la capacidad de desear, que está mermada porque nos falta también
la capacidad simbólica de nombrar el mundo. Cuando yo empecé a proponer, y lo propuse a las maestras de Chile que estaban en el diplomado de la Universidad Austral, una de ellas, en la segunda sesión, me dijo que había utilizado este taller y que se había quedado absolutamente espeluznada cuando una niña de 10 años le dijo: yo deseo ser un celular para que mi madre me mire. Esa es una realidad que sucede. Después, en una escuela en España, un niño de 9 años escribió: yo deseo ser un meme para gustarle a mis compañeros. Esa capacidad de transformar en lo subjetivo simbólico la realidad, lo real, que decía Lacan. Lacan habla del entramado que sucede entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Nos quedamos sin simbólico y nos tenemos que aferrar a lo real. Y esto es lo que me empujó a decir que sí a esta charla, a esta conferencia, y a buscar cómo esta relación que tenemos con las pantallas está impidiéndonos relacionarnos con el mundo del lenguaje, con el mundo de las palabras, y por qué. Hay algunos recuerdos como este, que es un recuerdo reciente que construye mi memoria. Hay otros en cuanto a la lectura que me han hecho quien soy y que van pesando en esa construcción de mi relación con el mundo y de cómo lo contamos. Cuando yo era pequeña, yo soy la pequeña de 8 hermanos. En mi casa no había libros, mis padres, los dos, eran hijos de la guerra, apenas sabían escribir y como pequeña de 8 hermanos, pues mi madre me mandó a una escuelita, a una guardería, porque allí nos guardaban hasta que venían a buscarnos. Yo debía de tener menos de 4 años, porque en España en aquella época a los 4 años te mandaban a preescolar a la escuela de los mayores. Y en esa guardería yo lo único que recuerdo es cómo lloraba. Todo el día lloraba hasta que venían a buscarme, venga a llorar. Y las señoras que lo llevaban, que era una madre con su hija, eran malas, hay personas buenas y personas malas. Estas señoras no solamente nos dejaban llorar, sino que me hicieron tener mi primer recuerdo visual, perfecto, que yo tengo y que me ha servido para narrar, para contar mi historia. Mi primer contacto con el objeto libro. Y es que cuando yo lloraba, ellas me castigaban cara a la pared con un libro en cada mano. Ese fue mi primer contacto con el libro en papel, traumático y terrorífico. Además recuerdo perfectamente la pared estucada que yo veía mientras caían las lágrimas de mis ojos. Después mi madre debió de ver que nunca iba a dejar de llorar y me sacó de la escuelita, y al año siguiente comencé en la escuela de mayores. Y allí, que esto es otra cosa que quería puntualizar, dicen que la memoria se nutre de la ficción, que realmente nuestros recuerdos no son reales, que más de un 50% de lo que recordamos lo hemos tenido que inventar. Lo hemos inventado porque no tenemos suficiente espacio en nuestro cerebro para guardar todos los recuerdos reales. Así que lo que hace para fijar la mente el recuerdo es siempre aferrarse a una parte significativa y elaborar el resto. Yo, en aquella escuela de mayores, no recuerdo realmente si ella se llamaba María José, pero en mi recuerdo mi maestra se llamaba María José. Y fue
la primera que me hizo un regalo literario, de lectura, porque la lectura no solamente es aprender a descifrar los signos. La lectura, la literatura, tiene que ver con lo que significa ser humanos, lo que significa empáticamente mirar al otro y hacerle la vida más fácil. Para eso sirve la literatura, para fijar esos recuerdos que no podemos fijar de otra manera, para que no se nos olvide lo que somos ni de dónde venimos. Así que ella me hizo un regalo literario, me cantó, me enseñó la primera canción que yo guardé para siempre, que no sé si aquí la cantáis, una que dice: Pimpón es un muñeco de lana y de cartón, de cartón. Además, me la enseñó con toda la nos la enseñó a toda la clase, claro, con toda su coreografía, teníamos que peinarnos, teníamos que... Bueno, cuando yo salí de aquel día de clase, no sé si era el primero, no sé cuándo fue, sé que sucedió en el primer curso, la primera vez que yo iba a la escuela de mayores, corrí y le recité esta canción a mi madre. Ese regalo que mi maestra me había ofrecido se convirtió en un regalo que yo le ofrecí, un regalo de palabras, de memoria y de recuerdo a mi madre. Pero no solo eso, cuando nació mi hijo hace 22 años, yo lo acunaba cantándole esa canción que mi maestra María José me había enseñado. Tal vez si algún día él tiene hijos o niños cerca, perpetuará ese recuerdo, esa memoria en los que vienen después. Y ahí están los dos, en esa balanza, los dos recuerdos, mi primer contacto con lo literario cuando era muy, muy pequeña, aquella experiencia terrible de la lectura, de la no lectura, del llanto contra la pared, y esa otra que me ofreció la posibilidad de sentirme protegida y querida con esa manta de palabras que habían tejido para mí. Esto parece poca cosa, pero creo que es importante, porque cada vez que un niño o una niña miran a su madre o a su padre y le reclaman: mira qué estoy haciendo, mira lo que he conseguido, mira, mira, y nosotros nos quedamos mirando ese corazón de cristal que nos encierra, estamos dejando de construir la posibilidad de que los recuerdos y la memoria tejan con ese hilo un lugar amable, un lugar donde la posibilidad, el deseo, sea real o simbólico, tenga un tejido simbólico donde construir lo subjetivo. La memoria de los recuerdos, la construcción de esa arquitectura casi eterna, diría yo, porque yo que investigo muchísimo la memoria poética, cómo se hila y cómo se teje, hay canciones que nos acompañan desde hace tantos años que no podemos nombrar, ¿no? ¿Cuántas generaciones han cantado a sus bebés: 5 lobitos tiene la loba? ¿Cuántas generaciones han contado el cuento de Caperucita Roja? Y seguimos contándolo. Hay un hilo que teje los recuerdos que no son nuestros, pero que nos pertenecen. Y eso es lo que se construye a través de la literatura. Y para eso nació la escritura y la lectura, porque aunque no teníamos todavía esa posibilidad, nuestro cerebro no está hecho para leer y escribir, lo transformamos para poder guardar todos estos recuerdos que no son nuestros, pero que nos pertenecen. Cuando construimos estos recuerdos, tienen algunos puntos siempre en común. El primero es el deseo de ser compartido. Por eso los contamos, los replicamos, seguimos cantando, contando adivinanzas y jugando con los niños y las niñas y los adultos, porque nos sucede también a los adultos.
hay una elaboración de la realidad. Necesitamos elaborar ese real insoportable, por ejemplo, con los cuentos tradicionales, donde los niños son abandonados en el bosque o donde el abuso tiene forma de lobo. Necesitamos elaborar la realidad para poder gestionarla, para poder soportar el mundo. Y necesitamos también contarnos este mundo ajeno, difícil, que tiene por suerte la capacidad o la posibilidad a través del lenguaje de ser contado, de construir un espejo en el que nos podemos ver a través de las historias, de las palabras, ver a través del otro. Y esto a mí me encanta cuando los científicos nos dan la razón a los poetas. Esto que estamos diciendo durante tanto tiempo, pues por fin se demuestra de forma científica. Y resulta que cuando leemos una historia, un héroe que tiene problemas o que debe enfrentarse a pruebas dificilísimas y atravesar vicisitudes y complicaciones que tantas que dices, madre mía, ¿cómo puedes soportarlo?, ¿no? Y siempre termina con ese hilo de esperanza que nos une a la vida, ¿no? a lo vivo. Bueno, pues cuando leemos estas historias o una novela bien construida, resulta que se ha demostrado científicamente que sí forma parte de nosotros. Sí hay un archivo en nuestra memoria que construye recuerdos a través de la lectura. Y estos recuerdos funcionan igual que los recuerdos de la vida. Cuando yo le leo o le cuento un cuento a un niño o a una niña, o cuando leo una novela, cuando después me tengo que enfrentar a esa misma situación, mi mente sabe cómo actuar, tiene los recursos de lo que ha leído. Es decir, hay una construcción de la realidad a partir de la lectura de ficción. Por eso realmente llevamos tantos siglos, miles y miles y miles de años contándonos el mundo y contándonos historias. Para leer y escribir necesitamos transformar en su día nuestro cerebro. Hay un libro que a mí me gusta mucho de Francisco Rojas que se llama Neurociencia y Lectura, porque aquí es donde explica eso que yo digo a veces de forma un poco intuitiva o por experiencia y de repente lo fija a una realidad demostrable. Lo que dice Francisco Rojas es que para leer tuvimos que inventar una transformación plástica de nuestra mente, de nuestro cerebro, y aquello que nos servía para identificar las caras y las formas, lo tuvimos que transformar en algo que pudiera identificar las letras y que pudiera identificar los textos. Así que después de esta elaboración, todas estas lecturas van construyendo recuerdos de lo vivido en esa ficción. La cuestión es que yo me planteo qué recuerdos, qué conflictos vamos a aprender a gestionar viendo retos de TikTok o stories de Instagram. Qué construcción subjetiva del mundo cuando, en lugar de buscar lo íntimo, lo privado, que se convierte en universal a través de la lectura, lo que hacemos es justo lo contrario y replicamos de forma mimética lo que vemos. Estamos repitiendo continuamente las mismas cosas sin reflexión, sin pensamiento, pero sobre todo sin la parte de la imaginación creadora. Cuando leemos, dice Francisco Rojas, necesitamos tiempo que parece que es cada vez más difícil de encontrarlo, necesitamos una atención fundamental, es decir,
eliminar el 99% de los estímulos que llegan a nuestra mente, el 99%, y quedarnos con un 1%, ese 1% de atención completa, profunda. Y eso es la tercera cosa, la profundidad. La pantalla, sin embargo, esa sociedad líquida de Bauman, donde todo pasa por la superficie, es todo lo contrario. No hay, desde luego, hay tiempo, porque cuánto tiempo perdemos, ¿no? Pero no hay atención y tampoco hay profundidad. Crea además una falta de atención, hay muchos tipos de atención, la atención ejecutiva, es decir, la atención que necesitamos para hacer cosas, la atención que necesitamos para, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, para terminar o programar un trabajo. Bueno, la atención reposada y sostenida que nos permite todo lo que pensamos convertirlo en acción. Así que el tiempo que pasamos delante de la pantalla está mermando nuestra capacidad de respuesta, de hacer cosas. Tengo que decir que ayer estuve escuchando a Irene Vallejo y hubo una cosa que dijo en la que no estoy en absoluto de acuerdo. Ella dijo que la lectura, que leemos muchísimo y que la lectura tiene una maravillosa salud, ¿no? Que los jóvenes leen mucho y que durante toda la historia, que es un conflicto generacional. Sin embargo, la realidad es que por primera vez en la historia de la humanidad, nuestras generaciones que llegan tienen el cociente intelectual más bajo que sus padres. Esto es una realidad científicamente demostrado. Por primera vez en nuestra historia, como humanos, la evolución de nuestra mente está yendo hacia atrás. Hay otro estudio muy interesante sobre nuestro léxico. Estamos perdiendo las palabras. Hay un estudio que investiga las palabras que se utilizaban hace 100 años y las que utilizamos hoy. Hemos perdido cientos y cientos y cientos de palabras que ya no sabemos usar. Si perdemos la palabra, perdemos todo, porque somos lenguaje, no somos otra cosa. Nuestra capacidad de pensar, de ser, de reaccionar, es el lenguaje. Somos, como decía el filósofo, seres de lenguaje. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Soy capaz de llegar, y esto también nos han dado la razón los científicos, solamente con lenguaje podemos transformar la realidad. Nuestra única posibilidad de cambiar lo que tenemos es teniendo palabras para hacerlo. Cada vez que un niño o una niña no puede ir a la escuela, no puede acceder a los libros, cada vez que una persona tiene un límite para desarrollar las posibilidades de su lenguaje, estamos arrebatándole su derecho a ser. Y esto es algo muy grave. Y esto los mercados lo saben muy bien. Y por eso nos encadenan a las pantallas, por eso nos tienen totalmente encadenados horas y horas y horas, replicando de forma automática, de la misma manera que ellos desean. Ya no tienen necesidad siquiera de pedirnos nada. Nosotros mismos nos ofrecemos a ellos sin ningún tipo de resistencia. Pero no solo eso, ofrecemos también a nuestras infancias y les quitamos la posibilidad de elaborar un simbólico subjetivo, de elaborar ese simbólico que les pueda ayudar a soportar lo real. Y lo real avanza cada vez más y vemos absurdamente
cómo se llenan nuestras pantallas de cosas, de vídeos, sin sentido, sin profundidad, y ahí seguimos viendo uno tras otro sin permitirnos siquiera el poder cortar esa cadena. Y la realidad es que cuando la mente no tiene retos, cuando no tiene posibilidad de crecer, va acomodándose. Y esto es otra cosa que creo importante, porque es otra cosa que yo veo cada día. Cuando a mí un niño de 5 años me dice, no soy capaz de hacer nada. Cuando un niño, después de ver durante horas, pues a través de la pantalla, un real que se construye desde lo imaginario, que no desde lo fantástico, esa realidad que maquillamos y que podemos ver continuamente en las redes sociales, esos perfectos presentes que nos mienten y que nos siguen encadenando y que al final lo que consiguen es que tengamos la sensación de que no vamos a poder nunca llegar a esa felicidad que nos están ofreciendo desde afuera. La sensación de soledad que tiene el hecho de estar continuamente encadenados a una pantalla, se le suma la sensación de falta de posibilidad, esa falta de posibilidad a la hora de llegar a alcanzar esas metas imposibles. ¿Qué sucede a nivel afectivo y a nivel de la psique cuando entramos en esta rueda de literalidad? Porque no es tampoco realidad, es algo literal, es información. La diferencia entre la información y el conocimiento, la diferencia entre el contar e informar, cuántos matices caben ahí. No es lo mismo que digamos, aquí está esta botella, que contemos la tesitura de haber llegado hasta aquí y de poder abrir esta botella aquí frente a vosotros, todo el cúmulo de palabras, de lenguaje que nos puede situar en otro lugar. ¿Qué sucede a nivel afectivo y a nivel de la psique cuando arrebatamos a la infancia la posibilidad de nombrar el mundo? Cuando encadenamos cada vez más pequeños a los niños y a las niñas a esa piedra de Sísifo que vamos a tener que arrastrar, parece ser, durante toda nuestra vida ya, porque parece cada vez más difícil. Lo interesante es que ellos, los poderosos, los que construyen esta otra realidad, a sus niños y niñas no les permiten ver las pantallas hasta los 11 años. Llevan a sus hijos a escuelas donde no hay posibilidad de tener una pantalla enfrente de las mesas, de los pupitres de los niños. Tienen que tocar el mundo y tienen sobre todo que contárselos. Os he traído, porque a veces pienso en esas sincronías que suceden cuando me pasaron el título, me dijeron la idea de esta conferencia, llegó a mis manos este libro de Byung-Chul Han, La crisis de la narración, donde habla de todo esto, y quiero cerrar después con un pequeño fragmento que me parece muy, muy, muy en este mismo lugar. Así que lo que nos falta es la posibilidad de narrar, lo que estamos arrebatando es la posibilidad de contar el mundo, y la lectura es el motor casi más importante para llenar el zurrón de las palabras que nos permita situarnos en el mundo y contar ese mundo desde mi lugar subjetivo, que también lo estamos perdiendo, porque al final lo que quiere el mercado, lo que quiere el sistema
capitalista y criminal en el que vivimos es que seamos todos iguales, que estemos todos en el mismo lugar, que todos veamos lo mismo y pensemos de forma lineal, sin altibajos y sobre todo que no nos cuestionemos nada. Sin embargo, yo que además me construyo de recuerdos sobre todo poéticos, hay un poeta que adoro, chileno, Raúl Zurita, al que había leído muchísimo, y uno de los recuerdos más poderosos que tengo de una lectura que ha construido un hueco en mi memoria, que a veces lo de escuchar leer a un poeta a veces puede ser una catástrofe. A mí me han destrozado libros que yo adoraba escuchar leer a sus autores. Pero otras veces pues suceden esas experiencias que te remueven hasta la médula. Cuando vino hace muchos años, a una de las veces que vino a España y lo pudimos escuchar, él tenía su enfermedad y era frágil, lo veías temblar, lo veías dudar, lo veías casi romperse. A mí me daban ganas de ir y llevármelo de allí y acunarlo y decirle no pasa nada, vámonos, no tienes que pasar por este trago. Sin embargo, cuando Zurita tomó en sus manos la palabra de su memoria, porque además vino a leer su libro Zurita, en el que habla de su memoria, de la desaparición de su hermano, y hizo acopio de su voz y salió como un torrente y de pronto dejó de temblar y su voz se convirtió en un trueno que nos llevó a todos los que estábamos en Valencia a vuestra cordillera desde aquí. Nos hizo sentir esa fuerza y ese poder de la palabra dicha. Cuando yo me apropio del lenguaje, cuando construyo esa necesidad de contar, de decir lo que es injusto, lo que me apasiona, lo que necesito comunicar y decir, lo que ponemos en marcha es una fuerza creadora que puede construir o destruir el mundo. Porque cuidado, cuando entramos en TikTok o en Instagram, alguien ha construido una narrativa con lenguaje, ha pensado muy bien con sus palabras hacia dónde quería llevarnos. Estamos viendo esa posibilidad en sus dos lugares. Hay un filósofo que a mí me fascina, yo además que lo que más me mueve, lo que más me moviliza es la poesía. Gastón Bachelard tiene unos ensayos hermosísimos sobre la lectura. Tiene un ensayito que adoro muchísimo que se llama La llama de una vela. Es un ensayo breve en el que toda la disertación se hace a partir de la ensoñación observando el fuego. Habla de la importancia de ensoñar, de dejarnos llevar por el tiempo perdido, que nunca se pierde, el tiempo nunca se pierde, aburrirnos, compartir con los niños y las niñas el aburrimiento genera el acto creador. Bueno, pues Bachelard, en uno de sus ensayos que habla de la lectura de poesía a través del fuego, cada uno de los ensayos corresponde a un elemento y habla de la imagen creadora de la poesía. Esto también me encanta porque se ha demostrado científicamente. Lo que dice Bachelard es que cuando leemos un poema, una metáfora, una imagen en un verso, nuestra mente construye una imagen nueva. Es decir, tenemos que construir con palabras una imagen visual de lo que estamos leyendo. Esto está demostrado científicamente. Cuando leemos un verso, una metáfora, nuestra mente pone a funcionar
la misma zona del cerebro que cuando miramos un cuadro o cuando vemos un paisaje, solo que tenemos que inventarlo desde cero, tenemos que construir una imagen nuestra, estamos creando, estamos poniendo en marcha la imaginación creadora. Por eso es tan importante leer en voz alta, leer sin apoyo más allá de la escucha y leer incluso a los niños y niñas que ya saben leer. Esta imaginación creadora que cuenta Bachelard de la lectura de poesía sucede también cuando leemos narrativa. Cuando yo leo, he de construir un mundo que albergue ese otro mundo. ¿Cuántas veces vas a ver una película que habías leído la novela y te enfadas porque dices, es que no tiene nada que ver con cómo yo me había imaginado a este personaje o a esta escena? Es decir, hay una fórmula mágica de construir a través del lenguaje un mundo en el que albergamos todos estos recuerdos que no son nuestros, pero que también nos pertenecen. Y bueno, otra cosa que me preocupa, y ya vamos a ir casi acabando, porque yo me pongo aquí, podemos estar hasta mañana hablando. Otra cosa que me preocupa mucho es lo que está sucediendo con la infancia a través de las pantallas, ya no solamente a través de las cosas, digamos, no peligrosas, sino cómo tenemos un límite de nuestra conciencia, hay un límite real de lo que podemos soportar. Hay un tope de emoción soportable. No tenemos la capacidad de soportar el dolor o lo que nos da miedo de forma eterna. Tenemos un tope, todos nacemos con ese tope. Y cuando lo sobrepasamos, que esto está sucediendo continuamente, por ejemplo, con el acceso a la pornografía de los niños y niñas cada vez más temprano, o con las imágenes violentas. Yo he visto ahora que hay una moda de vídeos que muestran muertes, o sea, muertes asépticas, porque de repente ves a alguien que se cae, que estaba paseando por un acantilado y se cae, o ves a alguien que de pronto choca su coche, o ves a un avión que se estrella. Estamos normalizando porque ese tope de lo soportable lo hemos sobrepasado hace mucho tiempo. El problema de esto es que el adulto, la mente adulta, tiene la posibilidad, algunas, porque a mí yo soy muy impresionable, algunas mentes adultas tienen la posibilidad de gestionarlo, pero un niño o una niña que accede a este tipo de vídeos de forma continua, ¿qué le sucede a nivel afectivo, a nivel de relación con el mundo, cuando puede observar pues este tipo de imágenes de forma continua, de manera habitual? ¿Qué estamos haciendo con esta infancia que en lugar de poder imaginar y narrar el mundo desde lo simbólico subjetivo, que siempre es un refugio, es una manera de protegernos, los dejamos absolutamente desprotegidos frente a lo real, ese real lacaniano que no permite soportar más allá de eso y que nos insensibiliza? Y esto se traduce en lo que sucede con el abuso, con el bullying, con los niños, los jóvenes, con la forma de relacionarse, la incapacidad, porque otra cosa importante, cuando nos relacionamos a través de la pantalla, nos estamos protegiendo, pero también estamos impidiendo la respuesta del otro. No es un diálogo, es una forma de escondernos tras ella. Cuando estos niños jóvenes se tienen que relacionar entre ellos, no tienen palabras para hacerlo, porque hemos perdido
Estamos perdiendo esa posibilidad, esa capacidad. La pantalla nos expulsa realmente de la compañía, nos aísla, construye un muro infranqueable entre yo y el mundo y pensamos que nos está protegiendo, pero lo que en realidad está haciendo es dejarnos a la intemperie de nuestra soledad, a la intemperie de nuestro miedo. Y cada vez más jóvenes hay con problemas de salud mental, hay más violencia, hay más violaciones grupales a muchachas. Tenemos un problema de filtro, porque lo que vemos, que creemos que es la realidad, lo que se ve a través de la pantalla, nos está construyendo desde un lugar enfermizo. Nos expulsa de lo empático, de lo humano, de la mirada, del apoyo mutuo y sobre todo de la posibilidad de construir una realidad más amable, más cercana a lo que somos. Son réplicas idénticas que se repiten hasta la saciedad. Lo vemos en las canciones, lo vemos en los retos, lo vemos en los vídeos que de repente se ponen de moda y que anulan completamente la posibilidad creadora y que nos impelen a repetir y repetir y repetir y repetir. Mientras estamos repitiendo, no estamos pensando ni estamos ofreciendo resistencia a este río líquido que nos lleva, como dice Bauman. Necesitamos contarnos el mundo y la lectura es lo que nos construye por dentro. Hay un mundo hacia afuera, el mundo que vemos, a veces terrible, a veces hermoso, pero hay otro mundo que es tan importante como ese, que es el mundo de piel adentro. El mundo de piel adentro tiene tantos resquicios, tantos paisajes, tantos caminos, es más infinito que el mundo que hay hacia afuera. La lectura, la ficción, narrar el mundo es lo que nos permite ser conscientes de las posibilidades de ese mundo. Así que cuando yo me encuentro con esa imposibilidad de crear, de contar el mundo, esto es una cosa que veo continuamente cuando hacemos un curso con maestras, con personas adultas, y les propongo siempre les digo que lo que queremos enseñar tenemos que haberlo experimentado, que si yo quiero que mis niños y niñas lean, tengo que leer. Si yo quiero que mis niños y niñas escriban o creen poemas, primero tengo que haberme visto en esa tesitura. Cuando me dicen, estamos haciendo poesía, y yo digo, qué bien, ¿y qué estáis haciendo? Pues todos los viernes se van a casa y les digo que escriban un poema. Y yo me imagino, yo que escribo, lo que significa eso para los niños y las niñas y sus familias, porque realmente el reto del papel en blanco es un reto muy complicado. Así que esa imposibilidad, cuando yo les digo, bueno, pues ahora vamos a ponernos a hacer esto que estamos diciendo, una de las cosas que más escucho es, yo eso no lo sé hacer, es que yo no soy creativa, es que a mí es que la poesía me da... Y la realidad es que lo que tenemos es miedo a observar ese abismo que se abre de piel para adentro. Lo que más me cuesta es romper ese muro, esa incapacidad de juego. Pero una vez lo hacemos, yo soy, como decía Rodari, todas las palabras para todas las personas, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. La posibilidad de permitirnos jugar con el lenguaje, porque es nuestro, porque he de apropiarme de él para apropiarme del mundo. Y eso es algo que nunca jamás podrá ofrecernos la pantalla, ni la inteligencia artificial, ni nada. Lo que yo pueda construir desde mí mismo, desde mi yo, desde
mi yo con el otro nunca jamás podrá ser sustituido por nada que sea artificial, porque no pertenece a lo humano y el lenguaje es humano, somos lenguaje, somos seres literarios. La infancia crece a partir de la poesía, recibimos a los bebés con el poema, les decimos sus metáforas, les decimos quiénes son, llega el juego simbólico y vuelve el teatro y llega la apropiación del lenguaje y estamos continuamente, sobre todo los niños y las niñas, usando lo literario, la personificación, el animismo, forman parte de la manera de crecer, de relacionarnos con el mundo. Cuando encadenamos nuestra realidad a esa otra realidad de las pantallas, lo que estamos haciendo es arrebatar la posibilidad de entender quiénes somos y, sobre todo, de transformar la realidad de cada niño y cada niña. El derecho a habitar esa capacidad transformadora de narrar nuestra memoria y lo que somos, adornarla y convertirla en una verdad simbólica, siempre lejos de esa realidad que asfixia cualquier atisbo de empatía. Yo soy mi memoria lectora, y recuerdo pues a Mistral con sus palabras que resuenan en mí, a Zurita, a Huidobro, a Nicanor Parra, todos esos poemas que me han construido y que me han hecho ser quien soy. Esos versos, esos recuerdos que además intento preservar de forma fiera, para que nadie me arrebate, y creo que es un derecho de nuestros niños y niñas, pero no solo, también vuestro, de todas y todos, que seáis conscientes de que el lenguaje es vuestro y que cada hora que pasamos encadenados al brillo de la pantalla estamos permitiendo que nos roben ese lenguaje que nos pertenece. Me gustaría terminar con un texto. Creía que estaba aquí. Aquí. Con un texto que creo que encierra esto que estamos comentando. Un texto que recoge de la mística judía, es Gershom Scholem. Dice así: cuando el Baal Shem, el fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, cuando debía realizar alguna obra en bien de las criaturas, iba a un determinado sitio en el bosque, encendía un fuego y, sumido en sus meditaciones, musitaba plegarias. Y todo lo que emprendía entonces se realizaba tal como se lo había propuesto. En la siguiente generación, cuando el Maguid de Metzrit hubo de afrontar un gran reto, se dirigió a ese mismo sitio del bosque y dijo: ya no sabemos hacer fuego, pero podemos recitar las oraciones. Y después de haberlas recitado, todo ocurrió según lo había planeado. En la siguiente generación, Rabbi Moshe Leib de Sasov tuvo que realizar una gran hazaña. También él fue al bosque y dijo: ya no sabemos hacer fuego, hemos olvidado las meditaciones que alientan la plegaria, pero conocemos el lugar del bosque donde todo eso debe hacerse, y con eso debe bastar. Y en efecto, resultó que con aquello fue suficiente. Pero cuando, transcurrida otra generación, Rabbi Israel de Rishim se propuso afrontar una gran tarea, permaneció en su castillo sentado en su trono dorado y dijo: no sabemos hacer fuego, no somos capaces de recitar las oraciones prescritas y ni siquiera conocemos tampoco el lugar del bosque, pero podemos contar la historia de todo eso. Y bastó con narrar aquella historia para lograr el mismo efecto que también habían alcanzado los tres anteriores. Gracias.